la primera mesa de hoy tiene como título paraguas Psicodelia, Arte y Delirio, la estética del trance. Nos acompaña primero de todo Elif, es artista multidisciplinar, hace arte digital, dibujos maximalistas y música entre la alegría, la debilidad y el humor. Gracias. Así que, gracias. Estaba esperando tanta gente. Buenos días y gracias por venir. Y quiero empezar con un warning que mi español no es el mejor idioma que hablo. Entonces, si no me salen palabras, preguntan a ustedes y me ayudan con mi español, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de arcoíris a la esencia, mi viaje creativo. Ese es mi viaje creativo que tengo. Y eso es mi viaje creativo que me ha traído a psicodélicos, y psicodélicos me han traído a mi esencia. Y quiero reflejar un poco sobre este viaje y compartirlo con ustedes. Entonces, empezamos con intro y por qué arcoíris. Y yo soy creadora de Spirit of the Rainbow, es un proyecto de Instagram, que es un proyecto de arte. Y como han dicho, soy Elif, soy una diseñadora digital, una artista, una música, y de mí me gusta creatividad en muchas maneras. Entonces me siento como una exploradora de creatividad multidimensional y uso mucho inteligencia artificial en mi trabajo, y también lo mezclo con diseño digital, pero también hago un poco con mis manos y vamos a ver qué pasa con este. Bien, ahora. Entonces, era un día que estaba haciendo una session de journaling y estaba escribiendo en mi jornada y estaba reflejando sobre eso a mí misma y empecé a conectar con el espíritu de arcoíris. Y empecé a escribir y tenía este mensaje que el arcoíris es la danza entre la luz y la oscuridad. Cada color es una posibilidad infinita. Y eso me resuena mucho porque siento... Sí. Porque siento, yo tengo también un arcoíris internal y creo que todos tenemos arcoíris internal, porque es como, me siento que tengo muchos intereses y todo está... Oh, tengo un micrófono. Hola. Bueno. Entonces, ahora me siento más serio. Entonces creo que tenemos todo un arcoíris internal, y para mí arcoíris representa tener muchos intereses en distintos caminos, y también me siento más cómoda en ambientes multinacionales. Por eso estoy aquí en Málaga y voy a mostrar un poco de mi arte. Entonces, con esta llamada de espíritu de arcoíris, sentía una llamada de, ok, voy a empezar mi arte, y tenía una visión muy clara que quiero hacer algo que trae los colores de arcoíris, pero también ayuda a la gente y a mí también para sanarme y para dar una perspectiva que recuerda nuestra esencia pura. Entonces, hay unas piezas de mi arte
y veréis que están muy colorantes. Y cuando empecé a hacer este proyecto, la gente empezaron a preguntarme, ¿qué estás usando? Y yo digo, agua y aire. Y me estaba preguntando sobre si uso psicodélicos y yo digo, no. Y después de crear este proyecto, me ha conectado una fundadora de una conferencia psicodélica en Los Ángeles y quería hacer una llamada de Zoom y estábamos hablando y él dice, sabes, que tenía ¿cómo decir?, noche oscura del alma y mi camino es que se fue así y con psicodélicos podría encontrar mí misma y me pregunta cuál es tu historia. Y yo digo, te voy a dar un secreto, que nunca en mi vida he usado psicodélicos, vamos. Y he dicho a él, pero tengo una llamada porque tengo curiosidad y quiero descubrir y explorar este camino. Y así decidí conectar con psicodélicos. Y creo que estoy muy afortunada porque mi pareja es de Holanda, entonces, y tiene mucha experiencia con psicodélicos. Y digo, ok, tú eres mi guía y quiero usar psicodélicos y abrir esta puerta y a ver qué pasa, porque tengo mucha curiosidad. Y cuando empezó en mi viaje en este caso, LSD, tenía unos visuales que eran como tatuajes bioluminescentes en colores de arcoíris y estaban muy vivos. Y digo, wow, me sentía en la casa y me sentía, ok, el espíritu de arcoíris siempre está conmigo y está en un lugar en mí que tampoco no sé dónde está, pero veremos. Aquí es una representación de tatuajes bioluminescentes y aquí es una representación de soltar el control, porque me sentía, cuando empecé este viaje, me sentía que ahora puedo soltar el control y conectar con mi niña interior. Y digo, ok, entonces podría tener una perspectiva más distinta que tenía antes y podría estar más relajada y estar más en autenticidad que perfeccionismo. Y creo que muchas personas que están en un camino creativo tienen este challenge y sientan que todo tiene que ser perfecto o nos ponemos en, ¿cómo decir?, una forma, un box, una caja, y a veces no es fácil salir de esta box. Entonces, psicodélicos me ha ayudado mucho con este caso. Entonces quiero mostrar un poco de mi arte, porque mi español no está muy bien, entonces mi arte habla para mí. Con cada pieza escribí una poema, pero ahora no voy a leer los poemas porque todos son en inglés, pero si quieren mirar y verlos, están en Spirit of the Rainbow en Instagram. Y voy a hablar un poco de cómo evolver mi arte. Entonces, después de un momento de este proyecto Spirit of the Rainbow, sentía que tenía un poco un bloqueo creativo
Y psicodélicos creo que están perfectos para tener este tipo de bloqueos creativos. Y estaba hablando con Dios, digo, ok, por favor, muéstrame qué es mi próximo paso y qué puedo hacer para transformar mi arte y mi camino creativo. Y el día siguiente mi pareja me llama y dice, ok, tenemos una ceremonia de San Pedro. Y digo, ok, otra llamada. Y digo, ok, entonces voy, porque viene a mi camino y voy a mirar qué pasa. Y con esta ceremonia tenía una intención de ver qué es mi próximo paso, y la medicina me ha mostrado que mi voz no es para mí, porque tenía preguntas sobre, ok, ¿qué hago con mis regalos creativos? Y uso mi arte siempre, pero también me gusta música, me gusta bailar, me gusta cantar y todo. Y digo, ok, ¿qué hago con la música? Porque está un poco escondido en mí y siento un poco grave porque no puedo, ¿cómo decir? I cannot carry it anymore. Y después de esta intención, durante la ceremonia, en un momento empecé a cantar sin querer, porque, ¿cómo decir? Perdí mi control de mi cuerpo y mi voz y empecé a canalizar un espíritu ancestral. Y empecé a cantar, pero canto como que tengo un espíritu adentro gigante. Y la gente estaba flipando porque dicen, oh my God, es que ella tiene un cuerpo muy pequeño, pero esta voz muy gigante. Y es como, es que no puedo imitarlo, es algo así. Y no es nada de bonita. Y yo imaginaba que un día voy a cantar y todos me van a aplaudir y dicen, oh my God, qué voz tiene y qué bonita. Pero en la realidad es así muy feo y muy, como decir, ruidoso y super loud. Y allí estoy y no tengo control y solamente tengo que observar. Y tenía la mensaje de, ok, mis regalos no son para mí, son, sí, para mí, pero también para sanar mí misma y también las demás. Y en esa ceremonia sentía la energía en el aire y sentía que mi voz estaba una interpretador de energía. Y entonces solamente tenía que decir, ok, rendir a la experiencia y ver qué pasa. Y entendí después de esta experiencia que estoy aquí para mostrar que puedo sanarme, pero también puedo sanar las demás. Y a veces no es sobre perfeccionismo, pero es sobre conectar con mi esencia pura. Y para mí esencia pura es que todos tenemos, es amor incondicional. Y creatividad es una manera de conectar con esta esencia pura, que nos sana automáticamente y también sana las demás. Que quién puede, quién witness. Ser testigo. Ser testigo. ¿Quién atestiga a nuestra sanción? Entonces, después de esa experiencia, tenía otra experiencia con LSD otra vez. Y en esa experiencia, otra vez conectado con mi niña interior. Y decidí un día, ok, hacemos una ceremonia que estoy usando siempre las psicodélicos y medicinas con intención. Y tenía una intención, ok, quiero conectar con mi creatividad otra vez. Y cuando empezamos, digo, quiero dibujar. Tenía
ganas de dibujar y hacer algo con mis manos. Y tenía solamente un cuadradero, sí, y solamente un boli. Y digo, ok, voy a dibujar. Y empecé a dibujar y en ese momento tenía un momento de teleportación. Y estaba en el balcón de la casa de mi abuela, era una niña y estaba dibujando, pero no tenía intención, no tenía objetivo, solamente allí y presente. Y ese sentimiento, digo, uff, eso es algo muy puro. Es que porque cuando somos más grown up, estamos siempre en una, ¿cómo decir? Performance anxiety. Tenemos ansiedad de mostrar, actuar y hacer cosas para otras, pero también hay esta parte que es también esencia pura, que está conectada con solamente estar presente allí y tener curiosidad y en lugar de controlar, conseguir las líneas y que quieran hacer las líneas en lugar de decir, ok, yo controlo y quiero que te haces eso. Y con este momento digo, quiero tener este sentimiento siempre y quiero que este espíritu de esencia pura es mi guía en mi arte. Y empecé a dibujar con manos. Entonces, después de la viaje con LSD, empecé a tener todos los materiales de arte y empecé a dibujar. Y en eso creé un collection, Dibix Collection, que van a ver, How to Train Your Inner Dragon. Y este es una pieza de esa collection. Y en este caso es mucho menos perfeccionista y todavía tiene muchos colores, todavía arcoíris está aquí, pero es mucho más conectada con el niño interior. Y quiero mostrar también un poco más de mi arte que dibujo con mano. Y al final aprendí de esta experiencia, todos tenemos unos regalos creativos y estos regalos siempre nos guían para encontrar nuestro camino, pero eso siempre es nuestra sanación. Y que tienes automáticamente, que tienes ya tus regalos creativos son para sanarte. Y a veces no necesitamos otras personas o, como decir, cosas externales, pero tenemos ya este regalo creativo que es nuestro sanador, pero todos tenemos acceso a este espíritu de creatividad, pero a veces tenemos bloqueos y los herramientas como psicodélicos o inteligencia artificial o dibujar con mano o cocinar o cantar o bailar puede cambiar, depende de la persona, pero al final todo es para nosotros y para traer ¿cómo decir? Traer esta vibración que sentamos. Y quiero terminar con cuando dejas que la vida cree a través de ti, todo se vuelve arte. Gracias. Vale, pues vamos a ir con la presentación de Celia. Luego al final hacemos una pequeña rondita de preguntas. Si queréis preguntar una cosa a Celia. Celia es diseñadora, licenciada en Bellas Artes, facilitadora de experiencias de aprendizaje radical, liderazgo y emprendimiento social. Además hace asistencia con psicodélicos. Celia, gracias. Hola, muy buenas a todos.
Un placer estar aquí. Os cuento un poquito al principio. A pesar de que yo vengo del mundo del arte, llevo mucho tiempo un poco desconectada de eso, ¿no? Porque bueno, la vida me ha llevado por otros sitios. Y cuando me comentó Bouso que iba a ocurrir esto, dije, qué oportunidad tan maravillosa para poder investigar y para poder aprender y para poder compartir aquello que he aprendido, ¿no? Entonces, esto va a ser simplemente un recorrido a lo largo de diferentes imágenes que son nuestras, de los humanos, ¿no? Que hemos ido a lo largo de la historia entendiendo esto de arte y estados ampliados de conciencia de diferentes maneras, pero al final, o esta es mi teoría, siempre de la misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes imágenes prehistóricas, que muchas de ellas ya tienen esta imagen de los honguitos, ¿no? No sé si veis por aquí que tenemos al señor de las setas, todo rodeado de setas. Aquí también estas imágenes que parecen femeninas, que podrían ser alienígenas, pero también podrían ser estas cabezas que reflejan las setas evolutivas, aquí igual. Y hay un tema con los patrones, ¿no? Que luego veremos a lo largo de diferentes civilizaciones, que hay un montón de patrones geométricos que se repiten siempre, y hay como ciertos colores que se repiten también de alguna manera. Y hay una teoría, ¿no?, que dice que estos patrones entópicos, ¿no?, que cuando cierras los ojos hay veces que ves espirales, que ves retículas, que ves fractales, ¿no? Y cuando entramos en un estado ampliado, pues más. ¿Qué pasa en estas cavernas? Que no solo están estas imágenes tan maravillosas, sino que también hay puntos en los que marcaban cuál era el lugar con la mayor amplificación de sonido, ¿no? Porque no solo es el tema de lo visual, sino que cómo estaban utilizando lo visual para de alguna manera anclar qué es lo que estaba pasando a través del resto de los sentidos, ¿no? Uno de ellos, que también pasa en otros momentos de la historia, todos de diferentes maneras, pero este como del eco, ¿no?, de nos envolvemos por el sonido, que aquí en las cuevas pasaba además marcado, ¿no?, como con puntos. Este es el sitio en el que más reverbera, ¿no?, el que más podemos poner. Vale, pues nos vamos a Grecia, Roma. Y aquí tenemos los famosos, nunca sé cómo se dice en castellano, Eleusinian Mysteries, misterios en los que yo creo que este es el primer momento en el que lo que se queda en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Porque en Eleusis no podías contar lo que había pasado. Entonces tú ibas ahí, tenías este momento en el que morías y volvías a renacer, ¿no? En este mito de Perséfone en el que se va pensando que nunca volverá y luego vuelve, ¿no? Muere y renace, y veías a Eleusis también a morir y a volver a nacer. Sí que hay escritos en los que se habla de personas que tenían viajes muy horribles, personas que tenían viajes muy luminosos, y al final lo que nos lleva es pues, a creer que eso que estaban tomando también se dice que estaba contaminado a propósito con el got, ¿no? Porque era una bebida de cebada. No se tomaba vino se tomaba en otros rituales, también se utilizaba el canto, el baile. Vemos también estos patrones. Bueno, os señalaré los patrones porque a mí me encanta ver cómo al final todas las civilizaciones hemos ido al mismo, ¿no? O sea, hemos encontrado las mismas retículas, las mismas formas geométricas, que al final son esas formas con las que conectamos, ¿no? También en estados ampliados. Esto no es ancestral, pero es que me pareció muy cookie la imagen. Aquí el señor también expandido ahí en la psicodelia. Y luego nos vamos a India y al Tíbet, que aquí pues vemos a Shiva bebiendo veneno, o también
podríamos pensar que es esta bebida, ¿no? El soma, que el soma no solo era una bebida, sino que también era un dios o un estado, ¿no? Todo puede ser soma, ¿no? Es esta idea de que cuando ya has conectado con eso, puedes tomar cualquier veneno y transformarlo en algo que es bueno para ti o en algo que tú ves de una manera luminosa. Y de nuevo me voy a centrar, ¿no? Un poco en los patrones, en los colores, ¿no? Llevándonos, no sé si ya viendo esto os vienen a la mente otras civilizaciones que utilizan más o menos estos mismos colores, estos mismos patrones, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Los celtas. Los celtas. A los celtas también les gustaba tomar cosas para conectar con la naturaleza, para conectar también con ellos mismos y con la divinidad, a través de la invasión, ¿no? De los cristianos, pues se mezcló mucho el tema del arte celta con el arte cristiano. Igualmente seguimos viendo estos mismos patrones que cuando estamos en estados ampliados vemos, ¿no? Y me resuena ahora lo que decía también Elisa al principio, ¿no? Que ella empezó a hacer su arte antes de haber tomado ningún psicodélico y lo curioso de que esto es algo que todos tenemos dentro, o sea, como que todos hemos experienciado de alguna manera, hayamos o no conectado de manera consciente con un estado ampliado. A ver. Bueno, os estoy contando así como muy por encima, porque no quiero... Tampoco he hecho como un research muy de... Me voy a aprender los nombres de cada cosa, porque venía un poquito a ver esas conexiones con vosotros, ¿no? Y ojalá que también el simple ver las imágenes y el poder conectar os traslade también a vuestro propio mundo interior y a vuestras propias experiencias que hayáis tenido, ¿no? Aquí ahora mismo estamos en la zona de Tailandia, ¿no? En la que vemos de nuevo estos castillos, estas pinturas, estas retículas naturales que me parece que son súper parecidas o las mismas prácticamente que en América Latina, en Mesoamérica, la cultura árabe. A mí estas me parecen fascinantes desde el punto de vista también, bueno, luego veremos a Alex Grey, pero hay pinturas de Alex Grey que son literalmente como estos espacios, ¿no? Y que a la vez, pues seguro que vosotros en vuestras experiencias habéis conectado también con esta magia de luz y color, ¿no? Que también es la magia de luz y color que nos estaba contando Eli. Luego, pues, cosas que han empapado la cultura popular, ¿no? Pues como Papá Noel puede ser también una herencia del chamanismo, con estos trajes que se ponían rojos con motitas blancas para poder encontrar la manita muscaria para conectar con ella y pues me mimetizo y la encuentro, ¿no? Aquí tenemos, que me hizo mucha gracia, la cerveza pis de reno, porque también se dice que lo que hacían era que los renos comían la manita muscaria, entonces recogían el pis de los renos y con eso lo tomaban y podían ir a la batalla o tener también sus visiones, que también todas estas culturas, una cosa maravillosa es que esas visiones que tenían, a pesar de que pudiesen ser individuales, se compartían, ¿no? O sea, de manera colectiva vamos a aprender de esto que a lo mejor yo he visto o yo he conectado. Lo mismo en África, habiendo muchísimas tribus que acceden a estos estados simplemente a través de la danza y a través de la polirritmia.
Y también un dato que me resultó interesante, el tema del uso de las máscaras como una manera de soltar tu identidad y de poder conectar con la identidad de la deidad y dejar que te posea, en ese poseerte poder aprender cosas que de nuevo luego voy a compartir y voy a polinizar, ¿no? con el resto de la tribu, como vamos a hacer todos, para poder aprender colectivamente. Luego también están los ritos de los Witi, que ellos sí que están conectados con una sustancia, con la iboga, que también son como muy impactantes a nivel visual, ¿no? Luego tenemos a los cristianos. Aquí llegamos, los cristianos. Hay, por ejemplo, aquí tenemos imágenes del baile de San Vito, que no sé si sabéis lo que es, que pues de repente, alrededor del 1500, 1530 y algo, en Estrasburgo, si no recuerdo mal, de repente les dio una locura y todo el mundo se puso a bailar, pero a bailar de una manera que no podían parar de bailar y la gente se moría, incluso de bailar. Y se cree que es, de nuevo, por el ergot, que contamina el rye, la cebada, o el centeno, y que la gente se volvió loca. Y está como este misterio de qué pasó, pues ahora mismo se cree que quizás lo que pasó fue que, al igual que Santa Teresa, que también se dice que quizás es que comió un pan que llevaba algo más que pan, ¿no? sin querer. Tenemos también aquí imágenes de las brujas, ¿no? Pues que utilizaban beleño, belladona, estramonio, otras cosas. Y volvemos a esta idea de la reverberación, ¿no? Imaginaros que sois gente medieval y estáis en vuestras casas oscuras y por ahí por el campo y de repente entráis en este sitio con unas luces maravillosas, con unos ecos, con unos sonidos, y ya simplemente entrar ahí os hace conectar con algo más allá de vosotros mismos, ¿no? Seguro que a todos os ha pasado que en algún momento habéis entrado en una catedral y os ponen los pelos de punta, ¿no? Del sonido, de la temperatura, de la luz, etc., ¿no? Al final esto de alguna manera también son tecnologías que nos ayudan a llegar a esos estados ampliados o que nos potencian, ¿no? el poder estar ahí. Bueno, pues vamos avanzando con la historia. Ya estamos entrando en una etapa más moderna y bueno, tenemos el Jardín de las Delicias. Estoy buscando cómo se llama este señor, que me encanta, que es como se dice que es un precedente de los surrealistas. Josep. Giordano Bruno, ¿puede ser? Jim Archibaldo, gracias. Pues eso, este señor no sabemos si había consumido o no algo, no hace falta, porque sabemos que podemos llegar a esos estados ampliados a través de muchas otras prácticas que no tienen nada que ver con algo exógeno. Pero me parece como muy curioso en esa época en la que todavía había mucha rigidez dentro del mundo del arte, en esta parte del mundo, que esto estuviera ocurriendo, ¿no? Y aquí tenemos pues, un grabado alquímico, que, bueno, los alquimistas ahí queriendo transformar el plomo en oro, no solo el plomo real en oro real, sino como eso también es una metáfora de cómo nosotros podemos transformar en nosotros mismos algo que a lo mejor creemos que no tiene valor así a priori, pero que pues, sí que lo puede tener. Y seguimos con nuestros amigos los dadaístas y los cubistas. Aquí lo que están haciendo por un lado los cubistas es darle la dimensionalidad del tiempo al espacio, es decir, ¿por qué esto tiene tantas esquinas y tantos lados? ¿No? Porque igual yo lo que estoy cogiendo es una escena y te la estoy plasmando en 2D, pero vista en 360, ¿no? Pues veo un cacho aquí, veo un cacho aquí, veo un cacho aquí y lo plasmo todo en un 2D, ¿no? Que nos lleva a también entender un poquito el tiempo-espacio de una manera diferente, ¿no? Igual que pueden hacer una experiencia en estado ampliado. Ellos también utilizaban sustancias, a veces se habla de que utilizaban hachís,
esta bebida alcohólica, muy alcohólica, absenta, gracias. La absenta les iba bien. Y los dadaístas lo que hacían era, de alguna manera, coger el absurdo total y llevarlo al arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un poema dadaísta que lo que hacían era recortar una revista, un periódico, meterlo todo en un saco y coger aleatoriamente, pum, 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 y ese es mi poema, ¿no? O la idea de cadáver exquisito, ¿no? Que es que yo empiezo y la siguiente persona que va a continuar esa obra no sabe lo que yo he dibujado, pero la continúa, y a lo mejor es una obra colaborativa de varias personas, y salen cosas extrañísimas, obviamente, y lo que buscamos es simplemente permitirnos expresar y gozar del absurdo. Nos vamos después a los surrealistas. Pues aquí tenemos a Dalí, a Max Ernst, a Magritte, con estas ideas también de que la realidad que percibimos no es necesariamente la única realidad, basándose también en el mundo de los sueños, en lo onírico. Se dice que muchos de ellos tenían prácticas extáticas que no tenían que ver con nada exógeno, pero que sí que entraban en estados meditativos para poder acceder a estas visiones, a estos sueños que luego llevaban a la pintura, a la escultura, al cine. Aquí ya llegamos a una época que todos ya reconocemos y reconocemos. Ya el LSD ya se ha descubierto, se ha puesto nombre, por decirlo de alguna manera, lo mismo con la psilocibina, con el MDMA, y empiezan los grandes movimientos contraculturales, sobre todo en Estados Unidos, pero que luego se expanden al resto del mundo, pues con los Benny Francis, The Grateful Dead. I forgot your name right now. Jimi Hendrix, etc. Y el arte óptico, ¿no? Que también se puso muy de moda en ese momento, el op-art, que había simplemente pues eso, retículas en blanco y negro de todo tipo, con espirales, con ilusiones ópticas que entraban como remolinos unos dentro de otros. Seguro que habéis visto miles de imágenes de op-art. Pues fue en este momento en el que la gente se volvió loca con el tema del arte óptico, ¿no? Cómo generamos estas ilusiones ópticas, ¿no? Simplemente con líneas en 2D. Bueno, aquí, como hemos hablado antes, pues eso de Giger, de Alex Gray, Andrew Jones, thank you, gracias. A mí una de las cosas que más fascinante me parece es cómo a lo largo de todas, y cojo a Alex Gray como ejemplo, ¿no? Pero cómo a lo largo de todas las civilizaciones se han representado figuras y espacios que tienen que ver con esto que estamos viendo aquí, y que estos espacios son espacios reales que existen, a los que podemos ir físicamente fuera de nosotros, y cómo de alguna manera, este es mi análisis, ¿no? Como que de alguna manera hemos sustituido nuestra capacidad de acceder a esos espacios de manera interna a través de los rituales que ancestralmente sí que nos llevaban ahí, y que de alguna manera ahora se han quedado como una especie de mímica creativa ante lo que antes era un ritual que tenía un poder como muy profundo, ¿no? Y ojalá que pues, a través de estas nuevas generaciones de artistas que sí que están accediendo a estos espacios y poniendo estos espacios en la visión de todos para que podamos volver a conectar con eso, sigamos aprendiendo y permitiéndonos conectar con esos espacios y traerlos, ¿no? a la realidad material. Y pues ¿hacia dónde vamos? Pues es algo que me encantaría que surgiese de esta conversación también, ¿no? Yo simplemente quería traer unas pinceladas de pues qué ha estado pasando en la historia,
que os pudieseis empapar visualmente de ello y que quizás a raíz de aquí empiecen a salir conversaciones, ¿no?, acerca de estos espacios interiores, exteriores, de esta sintaxis visual que de alguna manera ha recorrido toda nuestra historia como humanos. ¿Por qué y para qué hemos utilizado esa sintaxis? ¿Nos permite acceder o es lo que nos ayuda a recordar que podemos acceder? Temas, ¿no?, como también los patrones que se generan de la vibración del sonido. No sé si conocéis este tipo de patrones, ¿no?, que pones arena encima de un altavoz y cambias de frecuencia y cambia el patrón geométrico. Entonces, ¿acaso son esos patrones geométricos que hemos visto a lo largo de la historia un recordatorio de cómo podemos cambiar nosotros a nivel vibracional o no? ¿No? Entonces, aquí simplemente quería, en este recorrido rápido por la historia de flash, 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 ¿no?, que podamos tener esa reflexión interna y que sí que podamos compartir qué creemos que es lo que ha pasado, para qué creemos que tenemos estas herramientas y estas tecnologías, tanto las tecnologías ancestrales como estas nuevas tecnologías, y a dónde queremos ir con ellas, ¿no? Porque al final parece que la vida nos está llevando un poquito a una hipertecnologización, si lo podemos llamar así, y esto va a hacer que nos olvidemos de que nosotros también somos una tecnología muy poderosa y vamos a depender únicamente de conocer esa tecnología externa. Ahí siempre pongo un ejemplo, ¿no?, y es que cuando tu ordenador está roto y no sabes de ordenadores, lo llevas a la tienda y la persona, atención, y la persona toca 3 teclas y de repente se aclara. Dices, wow, ojalá yo supiese hacer eso. Yo creo que nosotros, nuestro cuerpo, es ese ordenador también. Lo que pasa es que no sabemos tocar las teclas, ¿no? Entonces, mi reflexión también con esto es cómo podemos utilizar las tecnologías, pero a la vez cómo podemos recordar que nosotros somos también una tecnología muy poderosa, cómo podemos recordar este aprendizaje, ¿no?, de tocar las teclas, de recordárnoslo los unos a los otros y de no caer en dependencia de algo que está fuera de nosotros, porque esto también está dentro de nosotros. Gracias. Vale, pues doy paso al vídeo de Raimundo. Hola, ¿qué tal estáis? Me imagino que fantástico, ¿no? Ahí en Málaga, os deseo lo mejor. Yo no he podido venir por temas de salud, pero bueno, en otra ocasión espero poder estar ahí con todas y todos vosotros. Muy rápido, en 10 minutitos, ¿no?, o así. Os cuento lo que tenía pensado contaros. El cine más allá del cine, el expanded cinema y el cine psicodélico. Este era, ¿no?, mi tema. Y bueno, pues ya digo, para otra ocasión dejaremos las preguntas, pero bueno, como mínimo os queda aquí la ponencia, la intervención, ¿no?, sugerir estas ideas, ¿no? El expanded cinema es un concepto que apareció en 1970 en un libro que da igual título, que hizo Jim Youngblood, ¿no?, que es una persona que, bueno, en los años inmediatamente anteriores, pues da cuenta de la eclosión narrativa que ha habido en el mundo cinematográfico y que tiene pues ese tema común con la psicodelia, que es la consciencia, ¿no? Es un cine, de hecho, que va más allá del cine, ¿no?, que provoca, pues más que un arte narrativo, una herramienta de transformación perceptiva. Me explico, ¿no? Dice el propio Youngblood, el cine expandido no es un movimiento, sino una consciencia, ¿no?, la consciencia de que los medios son extensiones del hombre. Y añade un poco más adelante y tal, el misticismo ya está sobre nosotros, llega simultáneamente desde la ciencia y la psilocibina, ¿no? Es decir, que aquí tenemos un tipo de cine expandido, que dice Youngblood, que de alguna manera se preocupa menos de la narrativa, tiene menos interés por contarnos una historia de unos personajes, en unos contextos, etc., y más por
ser la expansión de la consciencia, ¿no? Es decir, más por contribuir. Claro, esto lógicamente tiene unas implicaciones muy grandes para lo que puede ser, ¿no? La psicodelia, en el sentido de que obviamente ha de implicar al público, ha de implicar a los autores, ha de implicar a todos, ¿no?, los sujetos en la expansión de la consciencia, ¿no? Aquí, claro, aparece la cuestión del consumo de psicodélicos. Los psicodélicos habían estado en los años, pues hasta los años 60, habían estado recluidos, ¿no?, en las instituciones de la reclusión, como eran el ejército, la universidad, el hospital, ¿no?, la clínica, instituciones que tenían bajo control, ¿no?, al LSD. Pero a partir de los años 60, y sobre todo el último, que es el hito, ¿no?, el último punto de amarre que se rompe y definitivamente deja manos libres, ¿no?, a la conciencia, al devenir, ¿no?, psicodélico, es la expulsión de Albert Dillery de Harvard en 1963, ¿no? Este sí que es el punto historiográfico, ¿no?, con el que identificaríamos claramente ese antes y ese después. Bien, pues ahí es donde adquiere pleno sentido el cine expandido. El cine expandido, que obviamente es un cine que se define por el consumo de sustancias psicodélicas, puede, al menos en una cierta medida, no acabar de entrar exactamente, ¿no?, en este juego de consumo o no consumo, pero por el contexto, por lo que son los autores, por lo que es, ¿no?, la psicodelia de la época, está absolutamente inmerso y es, en última instancia, fruto de la psicodelia, ¿no? Es un cine que, ya digo, insisto, ¿no?, se plantea claramente una forma distinta de ver el mundo, de sentirlo, de percibirlo. No le vale con un espectador pasivo que contempla una historia y una narración, requiere de un público que es consciente, que deviene consciente, que hace que la experiencia pues solo adquiere pleno sentido con su propia participación, con su eventual consumo de psicodélicos, ¿no? Aquí John Blot no es tan... Es claro, pero bueno, no es tan rotundo quizá, ¿no? Porque también, al fin y al cabo, pues pudiera haber otras formas de alcanzar, de alterar la consciencia que no fueran estrictamente psicodélicas. En todo caso, dice, el arte es esencialmente una exploración de la consciencia y el cine expandido es la vanguardia de esa exploración. Tenemos, por lo tanto, un cine de vanguardia, un cine que tiene la intención de intervenir sobre la consciencia y que le importa menos, pues, contarnos una historia, ¿no? Esta idea, de hecho, ya tenía un tiempo, ¿eh? En los años de posguerra, cuando el cine psicodélico está bajo control y bueno, intenta poco a poco abrirse paso aquí y allá, cuando los beatniks, por ejemplo, ¿no?, pues recurren a los primeros consumos y se va ampliando y extendiendo, ¿no?, el uso del LSD, se da ya la primera fase, la primera etapa, una etapa de formación, de gestación, ¿no?, de este cine, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a directores como Jordan Belson o Harry Smith, que trabajan con la animación abstracta, con la luz, proyecciones múltiples, con toda una serie de elementos, ¿no? Está también, que no es, seguramente es de los pocos que no hace depender, digamos, ¿no?, su propio trabajo del consumo de psicodélicos, pero está Stan Brakhage, que inicia sus exploraciones con pintura o rayando, ¿no?, trabajando, ¿no?, la propia materialidad del celuloide, ¿no?
Norma McLaren, canadiense, pero bueno, proyección en Estados Unidos, experimenta con el sonido, movimiento gráfico, ¿no? Y Maya Deren, que es seguramente, ¿no?, la figura que es la psicodelia avant la lettre, ¿no? En realidad es de lo más avanzado. Y defiende el cine como un ritual o como una experiencia corporal, ¿no? Aquí todo esto es un terreno, un laboratorio enorme, ¿no?, y expansivo, que va creciendo, que se relaciona con las drogas psicodélicas de alguna manera, y que acaba pues ya a partir de los 60 explosionando, ¿no? Tiene una explosión, hay un boom enorme de light shows, por ejemplo, ¿no? Los light shows son espectáculos con proyecciones de luces líquidas, transparencias de colores, música en vivo, son los conciertos de Jefferson Airplane, de los Grateful Dead, en fin, ¿no?, los visuales del Joseph Light Show, todo aquí es ya en sí mismo una experiencia inmersiva, ¿no? En la costa este, por ejemplo, pues está Andy Warhol y la Exploring Plastic Inevitable, que hacen pues lo mismo, ¿no? Proyecciones de películas con luces estroboscópicas, con música de la Velvet Underground, toda una serie, ¿no?, de elementos. O por Bruce Corner, por ejemplo, ¿no?, con Breakneck, que pues pone a una mujer a bailar frenéticamente mientras la cámara fragmenta, acelera, distorsiona, ¿no?, el ritmo, el montaje, el cuerpo, todo esto genera una sensación de vértigo, ¿no? Este es el que será el rasgo distintivo, ¿no? Es decir, una sensación diferente, ¿no? Y la apertura a un grado de consciencia a otro, ¿no?, que no permite el cine comercial, ¿no? Al fin y al cabo, aquí de lo que se trata es de derrumbar la cuarta pared y de permitir al cine, ¿no?, proyectarse sobre el público y que el público participe del cine, ¿no? En esto ya llegamos a la madurez plena, y aquí hay una diferencia muy clara, ¿no?, de la psicodelia del cine psicodélico de la época y el trabajo que hacen personas como los hermanos Whitney, John James, ¿no?, sobre todo James Whitney, que hacen pues todo un trabajo con imágenes digitales, ¿no?, buscando colores brillantes, movimiento, la música hipnótica, en fin, intentar reproducir de alguna manera, ¿no?, la experiencia psicodélica. La experiencia psicodélica está ahí pues implícita en no solo la creación, sino también en la propia proyección, ¿no?, en el happening, en el momento en que se disfruta de algo que es cine más allá del cine, ¿no? Merece una atención especial también aquí Kenneth Anger, porque tiene un trabajo muy singular y muy particular, con Inauguration of the Pressure Dome o Lucifer Rising, toda una serie de películas en las que se mezcla el simbolismo ocultista, el homoerotismo, ¿no?, y una estética muy fuerte, con los colores muy saturados, con las imágenes, ¿no?, en definitiva, la propia no narración, ¿no?, de la película que genera, ¿no?, el evento. Ahí, al final, pues se ha dinamitado el cine. La sala de proyecciones era también un espacio de encierro y acaba explotando, ¿no? Aparece entonces, bueno, en el cine más allá del cine, ¿no? Hay el Movie Drone, por ejemplo, ¿no?, que es la cúpula en la que se proyectan múltiples imágenes a la vez, ¿no?, de Van der Beek. Al espectador se acostaba, ¿no?, y miraba hacia arriba y veía, ¿no?, esas proyecciones que no necesariamente contaban una historia, sino que era como una vorágine, ¿no?, un torrente constante, y por lo tanto no solo se transforma el propio cine, sino que también se transforma pues la arquitectura y otra serie de cosas. Al final, ¿no?, el objetivo del
del cine expandido no es el entretenimiento, sino que es la transformación. Y transformar la percepción, transformar la conciencia, transformar nuestra relación con la tecnología y con el arte, pues es la meta que se proponen, ¿no?, estos autores. Es una forma de conocimiento, no solo es espectáculo. Y en esta misma, ¿no?, idea, en este concepto, pues es donde Youngblood produce el concepto de cine expandido, que, insistimos, es un concepto muy interesante y a explorar, y distinto de lo que era el viaje psicodélico clásico representado en las películas como una narrativa cinematográfica, como un subgénero, un género cinematográfico más. Hay, por tanto, en el pasado, en los años 60, este tipo de cine expandido, de cine que se produjo y que duró más allá incluso de la prohibición, y que actualmente en realidad pues se encuentra por lo general de nuevo encerrado, ¿no?, en una de las instituciones del encierro, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Estos autores hoy tienen que irse a buscar a esos museos porque pues no se encuentran disponibles en otros espacios, ¿no? Y eso es más o menos todo lo que os tenía por contar. Espero que os haya interesado y aquí lo dejo. Hasta la vista. Pues ahora, si queréis, podemos hacer 10 minutillos, si queréis volver a subir, si os apetece conversar sobre lo que vosotros habéis tratado o hay alguna pregunta. Y luego hacemos una pequeñita pausa de 10-15 minutos y ya seguimos luego con la siguiente mesa. Así que, Elif y Celia, si queréis volver a subir por aquí. Os lanzo esa reflexión de antes, ¿no? O sea, cómo estamos utilizando tanto estas herramientas, estas técnicas visuales, auditivas, experienciales, ¿no?, más kinestésicas, etc. Y si nos estamos permitiendo ir a esos espacios y entrar en esos estados, o si estamos utilizando estas representaciones y quedándonos en las representaciones. No digo a nivel individual cada uno de nosotros, sino colectivamente, ¿no? Nos estamos quedando en la representación de lo sagrado, o estamos realmente permitiéndonos conectar con ello e integrarlo, ¿no? Dura la pregunta, pero os la podéis llevar a casa. ¿Por comida? Yo opino que colectivamente estamos en una mímica que me resulta un poco es graciosa y un poco absurda, ¿no? O sea, ver cómo todos estamos, ¿no? Entendedme, muy ciertos, ¿no? Pero de manera colectiva, cómo estamos haciendo cosas o teniendo rituales que antes tenían un significado, un peso y una relación con una realidad, que ahora mismo esa relación con esa realidad está vacía. Y seguimos haciendo la mímica, seguimos haciendo el gesto, seguimos teniendo la representación como una especie de simulacro raro en la que estamos todos, y como que hay personas que me conscientes y personas que no, pero como que nadie dice nada, ¿no? Que estamos todos en este simulacro raro. Esa es mi opinión personal, ¿no? Y sí que procuro llevar esta reflexión a las conversaciones, porque creo que es en las conversaciones donde podemos abrirnos a preguntarnos si es así o no es así. No de que vosotros no penséis que sea así, ¿no? Que a lo mejor de manera individual o de manera colectiva dentro de vuestros colectivos, o de manera colectiva de forma más amplia, veáis una realidad diferente, ¿no? Y por eso también me nace vosotros que opináis, ¿no? Yo lo que quería es, bueno, no sé, hacer una observación sobre, ya que ha salido el uso del quiqueón y la posible contaminación del bebedizo con ergot. A mí siempre me ha llamado la atención porque yo entiendo que es una hipótesis muy sugestiva, muy sugerente, pero claro, el ergot tiene unas
unas propiedades también vasoconstrictoras tremendas. De hecho, Veneno. el baile de San Vito que has mencionado, todas las epidemias de ergotismo, efectivamente serían empleos de psiquedélicos, pero absolutamente involuntarios. Y la gente no moría por exceso de baile, sino moría porque se le llegaban a gangrenar las extremidades, a perder brazos y piernas. Se ponían las piernas negras, Sí, ¿no? Que le pillan, y a morir de mala manera. Entonces a mí siempre me ha parecido, también aprovecho que está José Carlos, que lo del quiqueón de los griegos y los misterios de Eleusis, que muy bien, pero como mínimo también tendría que haber algún registro de la parte, digamos, negativa de los efectos vasoconstrictores del ergot. Yo una vez tuve un dolor de cabeza tremendo en casa, eso que no tienes nada, y alguien me había regalado 3 supositorios de ergotamina, porque eran de ergota, y los tenía en la nevera. Digo, coño, esto me pongo uno y tal. Joder, el dolor de cabeza me lo quitó, pero pensaba que, o sea, el dolor en las articulaciones de las manos, o sea, fue algo horroroso durante varios días. Y dices, esto del ergot no es broma, ¿no? Entonces siempre me ha producido como una especie de... Siempre he tenido esa duda, esa sospecha con respecto a la utilización a que el ergot realmente formara parte del quiqueón sin haber por lo menos dejado un rastro también de la parte chunga, por decirlo de alguna forma. José Carlos, la palabra. Bueno, claro, la hipótesis es que sabían quitar los compuestos tóxicos en la preparación. Claro, no deja de ser una especulación de juntarse Watson, Hoffman, que era mi colega, y un amigo en México, tal, y decir, bueno, se crece el tornezuelo, hay ergot, la LSD es un derivado del ergot, pues es fácil hacer la asociación. Y se montaron toda una película de los misterios de Eleusis, ¿no? Para sacar, luego se juntan con el grupo leninista y ya se montan la peli, pero para mí es un cuento bonito, bien contado, pero es como tratar de achacar el soma si lo cuenta Hoffman, son psilocibes, y si lo cuenta el McKenna, es Muscaria, o al revés, no sé. Yo creo que no hay registros, no hay evidencias, no se tienen ni idea de lo que era. Y tampoco ha quedado ningún registro. A lo mejor también de esa manera, sosteniendo la teoría que está diciendo él, a lo mejor pudieran querer ganar autoridad en aquellos tiempos de cara al uso del LSD, diciendo si antiguamente se estaba utilizando un bebedito parecido en efecto, salvando la diferencia, pues a lo mejor por la opinión pública pues dirían, pues mira, esto es una cosa que viene antigua, esto no es una cosa nueva ahora, y tal, o para cubrirse la espalda, o no de manera directa, pero de cierta manera ganando autoridad a lo que estaba en boga en aquellos tiempos, que era el LSD. Bueno, lo que pasa es que todo lo que decía San Hoffman iba a misa. Y se ha transmitido este evangelio, ¿no? De generación en generación, y nadie se ha parado nunca a cuestionar que a lo mejor lo que decía Hoffman, pues, que era mortal, que no era un santo. Eso es lo que decía, a lo mejor decíamos. Y había cosas que estaban bien, otras que no, y las que están mal no significa validar las que están bien. Pero ¿por qué decías que estaban vacíos todos? Pues, por ejemplo, hace un par de semanas he estado en Turquía, en unas ceremonias, en unos rituales, y por poneros el último ejemplo, ¿no? En el que me vino como este flash de esto es una serie de mímicas de algo que antes estaba conectado con algo mucho más profundo, con acceder a un estado al que ahora no estamos accediendo, pero mantenemos la mímica del proceso, ¿no? Mantenemos el ritual, pero como que de alguna manera ese ritual ahora se basa en la creencia, en el hábito o en... Es que es así, ¿no? Esto es lo que hacemos, ¿no? Realmente, sí, como un piloto automático.
Yo he entendido lo que tú quieres decir, pero no exactamente lo que tú estás diciendo, porque alguien lo dijo ayer algo parecido. Realmente lo que estaban diciendo era la relación que hay entre la herramienta y la espiritualidad, por así decirlo. Y decían que después de la toma la persona sigue siendo igual, es decir, no hay un cambio verdadero, que supuestamente es lo que todo el mundo dice, oh, después de tomar esto ya todo va a cambiar, y te das cuenta que nada cambia. ¿Por qué? Porque están depositando en una herramienta una cosa que es una herramienta, es decir, es como decir, el microscopio, ya tengo todo. No, tú necesitas ser un científico, necesitas tener un experimento, necesitas que esos datos los puedas manejar con otros datos, que puedas sacar algo en claro. Pero el microscopio por microscopio es un microscopio, es una herramienta. Entonces no es que esté vacío, sino que para hacer un uso verdadero de la herramienta, la preparación es la clave. Preparación, no preparación de estoy sin comer, estoy sin... Eso no es nada. Eso es... Sí, la preparación... No, tú haberte practicado y haber ganado estabilidad en una práctica espiritual verdadera, en tu cotidianidad. Tú tienes una práctica espiritual verdadera, no cualquier cosa, y entonces después utilizar la herramienta. Ahora, es que esa es la diferencia, para poder sacar un verdadero rendimiento, porque el otro es que claro, también habría que diferenciar, porque se puede hacer un uso, tú puedes tomar algo y que simplemente requiera que sea de manera pasiva, que tú simplemente te lo tomes, por ejemplo, la ketamina, tú te tomas la ketamina y no tienes que hacer nada, te quedas tal cual y no tienes que hacer nada, es decir, a nivel de dosis disociativa, de no poder mover. Pero en cambio a lo mejor para hacer otro tipo de cosas necesita que sea proactivo, que requiere del individuo de hacer algo. Entonces ahí está la diferencia, cuando se requiere que el individuo haga algo, cuanto más amueblado tenga su interior y mejor. Es que claro, también hay que ver para qué fin lo quiere hacer, pero lo que tú estás diciendo era eso, que a fin de cuentas la herramienta es herramienta, y por más que te la tomes, después pues va a terminar siendo el mismo y no va a haber diferencia. Sí, y que muchas veces esas herramientas tienen que ver con la toma de sustancias que sí que alteran algo dentro de nosotros, y hay veces que no tienen que ver con algo exógeno, ¿no? Que tienen que ver con cosas o rituales que hacemos a nivel, pues, por ejemplo, lo que vi yo en este templo era una serie de movimientos con el cuerpo, ¿no? Y esa serie de movimientos con el cuerpo, yo estoy segura de que, como decía antes, lo de las teclas del ordenador, eso son unas teclas. Lo que pasa es que no sé si las están pulsando del todo bien. Y creo que, como que, de alguna manera, lo que estabas compartiendo, por cierto, gracias, es un giro de prisma más, ¿no? O sea, estamos realmente utilizando las herramientas de manera adecuada para que permeen en nosotros y efectivamente generen cambios y nos permitan ir hacia donde queremos ir, tanto a nivel individual como colectivo, pero también la reflexión de si a nivel colectivo estamos sabiendo utilizar las herramientas externas e internas para poder conectar con los sagrados, si lo queremos llamar así, ¿no? O con los demás, o con nosotros mismos, o con todo a la vez, ¿no? Entonces es un poquito como esa reflexión un poquito más micro y un poco más macro, ¿no? O sea, cómo estamos utilizando cada una de las herramientas y si realmente estamos con una conciencia en torno a esto, ¿no? Yo creo que en el mundo del arte, en concreto, siempre va a existir esa mímica. O sea, nunca vas a alcanzar a transmitir con herramientas artísticas esa experiencia la caricatura, ¿no? Sí. Pues, yo he investigado mucho por ahí y es eso, te puedes acercar a transmitir un poco lo que es, pero siempre va a ser mímica, siempre va a ser pues, arte. Si no, tendrías que darle un ácido a la persona y ya deja de ser arte, ¿no? Ya es otra cosa. Que también luego está el tema de la práctica artística como herramienta, o sea, para llegar a ese estado extático, ¿no? O sea, está como representación y también como herramienta, ¿no? Y nos estamos quedando en la representación o también estamos sabiendo utilizar
el arte y las disciplinas artísticas en toda su variedad, en todo su abanico, como una herramienta para acceder a estados extáticos. Pero sí, está esta idea, yo siempre lo llamo la caricatura, ¿no? Y el lenguaje es lo mismo. Al final nunca vamos a poder transmitir estas experiencias de manera fidedigna. Nos quedamos en la caricatura cookie, mona, cada uno pues la hacemos como podemos, pero sí, toda la razón. Realmente, sí, eso exactamente, por ejemplo, ya que está diciendo de arte, yo la única vez que he visto que alguien realmente haga una representación fidedigna de algo que es un patrón que se puede repetir a cualquiera que haga tal cosa de la manera que corresponde, mostrando fase meseta, hay un pintor que sí, a ningún otro he visto hacer eso, pero hay uno concretamente que sí hace, debido a lo mejor a la memoria idéntica que pueda tener en ese momento en el que está más allá de las tres dimensiones, pues después es capaz de plasmarlo, pero solamente ha habido uno que yo haya visto. Todos los demás son otras cosas diferentes, pero gracias a esas personas es como un testigo para que cualquiera otro que haya llegado ahí diga, hostia, eso es lo que está pasando aquí. Para todos los demás es como el poema ese de la lectura esa de Poe de la carta sobre la mesa, que la mejor manera de esconder algo es ponerla en el sitio para que todo el mundo la vea. Bueno, es así, ¿no? Todo el mundo que la vea pues dirá, hombre, ¿esto qué es? Algo imaginativo, esto no será nada. Pero claro, eso no es así. ¿Qué artista te ¿Eres ese único pintor? Sí, uno de América. ¿Tienes el nombre? Sí, uno que han dicho ella. Alex May. Sí. Sí, me estoy imaginando. Sí, o sea, para mí No también todas, es como la persona como que más se ha acercado, ¿no? Más acercado, ¿no? Que ahora vivía directamente la dial, es decir, pero es que esa es la cosa, pero es inaccesible para cualquiera porque quien no haya estado ahí no sabe qué es eso. Solamente unas pocas, no todas, es decir, hay algunas pinturas concretas. Sí. Venosa también, ¿no? Igual se aproxima un poco. ¿Cuál? Robert Venosa. Climático, claro, bueno. Climático, claro. Yo creo también estos se acercan a